Wyler y a Charlton Heston. Solamente puedo decir gracias por venir. Ya. Ya está. Os aplaudo yo. Bienvenidos. Los gandules, ¿qué tal estáis? Pues bien. Pues bien, mira, sí, ahí. bastante bien, mira. Oye, qué ilusión teneros, de verdad, ¿eh? Sí. O sea, mira que hemos tenido aquí celebridades, han venido personas Pero aquí nada para estar- como nosotros. Pues que haya creado tanto revuelo en la redacción de Aragón en Abierto, os aseguro que no. Normal. Es que es lógico. Mira qué planta tenemos. Sí, porque me han comentado acerca de vuestras pantorrillas, Sí. que son Sí. las más famosas que existen, después de las de Cristiano Ronaldo, me parece. Bueno, ¿No? ¿Habéis pensado en asegurarlas? Me parece que las de Cristiano están en unos 10 millones de euros. Uy. es que nosotros todavía pensamos en pesetas y no... Y Pero al bueno, cambio, ¿verdad? Sí, pero bueno, bonitas son, ¿eh? O sea, así que sí ¿Has podemos visto que hacerlo. vamos a juego, eh? Sí. Ya veo, Nadie se da cuenta. Bueno, esto es Nadie repara en ello, porque claro, nos miran más a la cara, claro. Somos dos caras bonitas. Y claro, pues mira, pero esta tiene un ribete rojo, que la yo tuya sí, no. Es sí. verdad. Y no solamente esto, sino que también el sofá, allá donde vais, va con vosotros. Sí, pero bueno, Como este. que lo pedimos, ¿eh? Lo pedimos. Nos lo ponen. Está en Ah, el yo co- pensaba que lo llevabais en la está- furgoneta con No, vosotros. está en el contrato. Es que, no, es que, o sea, vamos a ver, Algo hay que poner somos los exigente. gandules, no vamos a andar por el cargado con un sofá, ¿sabes? Sí, es una exigencia del contrato. Del contrato, sí. Sí, Pone teníamos un sofá de escala Mullider. Nos 9. inventamos una escala de Mullider, escala 8. al Teníamos menos. otras exigencias también Eso en el te iba a contrato decir. que hemos tenido que quitar. Un porque- pollo asado, pedíamos un pollo asado, pero nunca lo ponían. No una lo vez- ponían en el camerino. Una vez pedíamos, ¿te acuerdas que pedíamos todo el calimocho que demande el artista. Que demande el artista. Y fuimos a un pueblo y estaba el alcalde allí esperándonos con un barril de esos de plástico lleno de calimocho. ¡Ahora os lo habéis de beber! Y dejamos de pedirlo. Dejamos de pedirlo y dejamos de beber calimocho también. También lo dejamos. Eso está No muy puede ser mal. tan chulo también. Claro. No, hay que ir a demostrar el talento que cada uno tiene. Sí, bueno, pero bueno, claro, eso como nos eso- cuesta un poco. Hay que decir que sois chicos de directo, por supuesto, y también un poco chapados a la antigua, porque me dicen que presentáis un doble CD. Eso ya no se estila. No. No, y además, eso lo hacen los grupos cuando están ya Acabados. y presentan un disco en directo Claro. de duetos para... Declive. El declive. Y Pero es que además es porque justo lo que antes sacamos una cassette, que es como una cassette, pero es un USB, que es súper moderno, ¿no? Dijimos, esto no puede ser, vamos a volver a la esencia. Doble directo en CD, rancio... con invitados, artistas invitados, o sea, todo... Vamos a enumerarlos porque es una maravilla, porque están Jaime Urrutia, Fernando Romay, Manolo Cabezabolo, Juana Barca, El Chibi... ¿Cómo les habéis engañado? ¿Cómo lo habéis hecho? Eso me pregunto yo. Hay algunos que sí que me pregunto, pero Romay fue, o sea... Sí, fue una cosa inexplicable. De hecho, fíjate que hemos intentado que vengan otra vez y ya no quieren. Así que, pues eso. Directo al sofá, en la sala Galileo Galilei, ahí lo hicisteis, lo grabasteis. Y bueno, vuestras letras que están dando la vuelta al mundo. La gente siempre se pregunta, ¿estos chicos cómo hacen para componer estas letras tan graciosas? Pues lo que hacíamos era, nos poníamos la radio, bueno, ahora lo hacemos de otra manera, ya somos más... Habéis evolucionado. Sí, pero antes lo que era poner la radio y poner la tele a la vez. Y quitábamos el volumen de la tele y entonces era a ver qué podíamos combinar. Relacionábamos la música de la que salía por la radio con las imágenes que... Y salió el ginecólogo rumano y todo eso, así. Pero escucha, ¿cómo dice la del ginecólogo romano? Pues, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ginecólogo rumano, ginecólogo. Sí. Y así un De todo rato el más. rato ahí en bucle, ¿no? Sí, Y la gente paga por eso, o sea, no es culpa nuestra. A la gente parece que le gustó, ¿no? También, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vale, porque vamos a ver unas imágenes precisamente de este momento, del concierto en la sala Galileo Galilei, que si no me equivoco lo grabasteis en octubre, ¿verdad? Sí, el 26 de octubre fue. 26 de octubre. Para abrir boca de lo que es este doble CD, que seguro que ustedes también tienen DVD y CD en casa y se pueden hacer con el disco de los gandules, vamos a hacer algo para abrir boca. Medicinal, medicinal. Un balón con un peso de 5 kilos es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal. Medicinal, medicinal, medicinal. Un vasito de vino en cada comida, eso es medicinal. Unos chupitos de hierbas después del postre, eso es medicinal.
16 pacharanes en la sobremesa, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Él está vuestro look ahí con el chibi. Con el chibi, sí. Ni más ni menos, Es majísimo el chibi. Sí. Y sus letras nos han marcado una generación también. Eso también No es son verdad. las letras para este horario. No, mejor no mencionemos nada. ¿Cuándo lo vais a presentar en Aragón, en Zaragoza? Pues el sábado 30, o sea, este sábado que viene, el día 30 de marzo, en el Teatro de las Esquinas, a las 10 de la noche, pues ahí vamos a... ¿Y vais a estar solitos o también habrá alguna colaboración? Va a haber invitados, va a haber invitados. Sí, sí. Sabéis que os voy a sacar que invitados. Sí, hacéis algo. ¿verdad? Sí, te vamos a decir Venga, alguno. vamos a hacer alguno, sí. Mira, primero... Entonces, así como... Sí, pero ¿no? te vamos a dar ¿Cuál crees tú que...? Venga, Manolo Cabezabolo. Va a ver. Viene Va a también, repetir, sí. va a repetir. Manolo es el único que hemos convencido para que repita. Anda, Sí. pues bueno, pues Sí. está muy bien, ¿no? Eso significa que le Eso gustó. significa que es buena persona. O que está muy al tanto, está muy al Sí, tanto. sí, ¿Y el resto de Aragón va a poder disfrutar de vosotros? ¿Hay alguna fecha más pactada? Ah, pues así ahora creo que vamos a ir a La Muela, ¿es? El día 23 de abril. Sí, sí, alguna cosa. Bueno, ¿puedo hacer otro invitado? Dilo. ¡Ay, por favor! Los Bebo Cal. Los B-Vocal. B-Vocal, va a Estos venir. también se me puntan a un bombardeo, ¿eh? Sí. Pues ha sido, o sea, es que no lo esperábamos ni de coña. Porque Qué hacía bien. muchísima ilusión y no... Y dijeron que sí. Dijeron Y que dijeron que sí. Vinieron a ensayar, lo hacen bien. O sea, es que se podrían dedicar a eso. Decían, ¿tenéis partituras? Estos, partitura. ¿Partituras? ¿De qué? Es lo que me cuentas. No hace falta, al final lo más común es lo mejor, porque por ejemplo, ¿qué tiene Luco de Giloca, Roberto? Que no Ostras, Luco tiene de Giloca. Santropez o no tiene Marinador. Santropez. Hombre, marinador estuve una vez y tampoco. Es que Luco de Giloca es que eso es la leche. Es la leche. Claro, yo vivía ahí en Las Delicias, en mi pisito de la Avenida Navarra, muy a gusto, ¿eh? Y teníamos una casa ahí en Luco y nos fuimos a vivir a Luco. Y bueno, es que no sé cómo explicarlo. O sea, eso de que vas por la calle, hay una costumbre allí que es saludar, hay que saludar siempre. A todo el mundo. Entonces yo al principio saludaba más o menos ahí, pero claro, hay que adelantarse a que te saluden. Eso ya es el punto ideal, ¿no? Y es el gesto fundamental, es así, es como... Oye, ¿y qué te parece si enviamos un saludo al Teleclub, por ejemplo? Vale, No, vale. vamos a hacerlo al revés, como dices que hacen en Luco de Giloca. Que el Sí. Teleclub te envíe el saludo a ti. Allende. No me digas. No puede ser. No. Ahí va. Gorka, Roberto, Santi, vosotros os habéis ido directos al sofá y nosotros, mirad a dónde nos hemos venido. Directos al bar. está echado el café. ¡Qué fuerte! Como tú no podías venir a tu cita de los domingos por la tarde aquí con tu gente, pues nos hemos venido nosotros con tu cuadrilla, ¿verdad? ¿Qué le decimos a Roberto? Le damos un beso muy fuerte. Un besito, Roberto. Te envían un Estoy aquí beso. con una de las personas más importantes de su vida. ¿Qué tal es Roberto como marido y como compañero de trabajo? Porque nos decía antes, soy como compañero de trabajo. Muy bien todo, un poco mandón. Es mandón. Hay que decirlo, pero estamos bueno, igual. ecuánime, él sabe mandar también. Está muy Oye, bien. tenemos por aquí, además, al legado, ¿verdad? Al futuro del arte español. ¿Crees que se acabará dedicando a esto también el pequeño? El heredero del reino, sí. Eso, ha salido teatrero. Tío teatrero, unas palabritas para papá. Dile algo a papá. Dile hola, papá. Claro, el pobre está todavía un poco cohibido, pero vamos a saludar un poquito por aquí a sus amigos porque, como puedes ver, Roberto, los tenemos a todos muy corporativos. Te quiere todo el mundo aquí muchísimo. ¿Cómo es tener a Roberto como vecino? Hombre, al principio nos costó, pero ahora ya le hemos cogido el gusto y ya yo creo que sí, lo hemos cogido bastante bien. Y se porta bien, ¿eh? Es un chico muy majo, muy majo. ¿No da guerra? Hombre, cuando tiene que dar, la da. Pero vamos, normalmente buen chico, buen chaval. Vamos a ver aquí por aquí las mujeres de la zona. ¿Qué Eso, nota eso. le ponemos a Roberto como vecino? Un 10, un 10, un 10. Oye, un 10. Y sin presión, esto no lo decís porque haya cámaras delante, ¿verdad? No, se lo merece. Sí, se lo merece, se lo merece. Vamos a ver por aquí porque nos decían, uy, nos cuesta mucho hacerle cantar, ¿eh? No es fácil hacerle cantar a Roberto cuando se baja del escenario, ¿verdad? No es fácil, pero tampoco nos ayuda a quitar la hierba del huerto. Aprovechamos las cámaras para petición desde aquí.
Oye, ya que estamos, ¿alguna petición más para Roberto? Para la próxima. ¿Una petición más? Por aquí antes tengo por aquí, creo que tengo a Pilar. Pilar, ¿qué nos decía? Decía, no hace falta que vuelva, nos quedamos nosotros en vez de él, ¿verdad? Pero bueno. Pero desde el cariño. Sí, desde el cariño. Trae chocolate. Madre mía, no sé yo si... Esto va con segundas, no sé yo cuántas cosas salen de aquí. ¿Qué es lo mejor de tener a Roberto entre vosotros? Tenerlo, tal cual. ¿Qué os gustaría decirle a Roberto ahora que os está escuchando? No sé, pues que estamos todos muy a gusto con él aquí y nada, que aquí seguiremos. Muchos años esperamos. Oye, es una maravilla, ¿no? Tener a un artista así entre vuestras filas. Se encoge de hombros. Roberto Yo se sí que encoge tengo de una hombros. petición. Aprovechamos, petición. Que se venga rápido, que mañana tiene que cavar en el huerto. Pues ya sabes, Roberto. Es verdad, Oye, entendemos perfectamente por qué te has venido a te vivir aquí, toca. porque es que tus vecinos bueno. son más majos que las qué pesitas, majo. así que aquí nos vamos a quedar Espera que nosotros se un ve. ratito más, Ay, tomándonos que el llora café que no te has todo. podido tomar tú hoy. No podía ser de otra forma. Gente maja, por supuesto. Para unos artistas muy majos. Os hace gracia que os llamen artistas, ¿no? Hombre, a mí me parece que está fuera de lugar. Sí, la palabra artista cuando se refiere a nosotros se devalúa un poco, la verdad. Bueno, pero ¿y eso que os lleváis vosotros? Ya, no sé, ¿no? bueno. ¿Emocionado qué? ¿O qué Bueno, he estáis flipado. Es que, o sea, no sé, o sea, es que no me lo imagino, no me lo esperaba. No me Para lo que veas la esperaba. magia de la tele, lo que conseguimos. Pero, Vosotros pero, tenéis- pero has visto cómo ha metido caña, ¿no? Que tengo que ir al huerto a hacer la regadera. Sí, me para has dicho, es verdad, es verdad. Pues que es verdad, es que encima tengo que ir. O sea, ya estoy pensando que tengo agujetas de pensarlo, ¿sabes? Que... Hostia, qué gracioso Es lo que estaban, toca. Oye, Santiago, hablando de emociones, yo sé que hay ¿Qué? un artista que a ti te inspira muchísimo. ¿Sí? Joaquín Sabina. Sí, me gusta mucho. ¿Qué supone Joaquín Sabina para ti? Hombre, me imagino que lo dices porque tengo un tributo a Joaquín Sabina. Y bueno, pues es un artista que me gusta mucho. Tampoco es mi artista favorito, pero me gusta muchísimo. Y hago versiones de él. Porque lo curioso es que yo tenía un grupo cuando era joven y tenía la voz así cascada como ahora. Y hubo un momento en el que Sabina empezó a parecerse a mí. Te lo juro. ¿Pero eso porque crees que él tenía iniciativa para parecerse a ti o es que hacíais lo mismo como para tener... No, se le empezó a parecer, su voz empezó a parecerse a la mía. O sea, no al revés. Es maravilloso, ¿no? Cuando se le empezó a cascar, se empezó a parecer a la mía y bueno, pues de vez en cuando tengo un huequecico así de eso, pues hago a veces el tributo y Y mira que me parece raro que tengáis huequecito porque hacéis de todo, hacéis radio, hacéis tele. Y tele en esta casa lo sabemos muy bien. Vamos a veros en Comediantes. A ver. Bueno, vamos a cantar una canción ahora mismo que habla sobre un problema que está pasando, que parece ser que hay problemas con el cobre. Entonces, la canción que vamos a cantar para todos vosotros habla un poco de ese tema, ¿vale? Que lo sepáis. A ver. Me acabo de dar cuenta que pone humor con do y la canción es en re, es una putada. Y este va a ser el nivel de los gandules. Y este es el nivel que vamos a mantener durante toda la actuación. De aquí para arriba todo. Una canción triste. Ahí va. Es una canción triste esa guitarra que creo llevo un que hace abridor, un reflexionar. abrebotellas. Pues como púa. No, en la guitarra, ahí. Aquí, atornillado. Ay. Y abría. Ladrón de cobre que estás llenándote otra vez la SEAT Trans. ¿Qué me comentabas, Santiago? Que esa guitarra, que ya no la tengo, ¿Sí? llevaba atornillado un abrebotellas. Y era pues formaba parte del espectáculo siempre. O sea, era como abría la botella así, ¡fua! Y hacía... Si se ponía perdido, era una parte del espectáculo que causaba mucha sensación. Pero Causaba mucha la idea que tienes tú, que era todo como... Ay, como estaba todo. Era todo bien, la gente de los pueblos contenta. Era todo ahí. Para las personas que os conocen, que son seguidores vuestros, que yo me declaro seguidor y no es broma, ahora vamos a cantar algo todos juntos. ¿Cómo eran Tobo y Dun antes de convertirse en personajes famosos? Pues, Sois famosos, eso lo tenéis que reconocer. ¿Sí, tú crees? Los gandules son conocidos. Hombre, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Sí? Yo no tengo conciencia de... No, yo tampoco, Sabes yo- que no noto ni... Hombre, es verdad que a veces
Sí, ¿Qué que cosas te dicen cambian? cosas, te preguntan, te Sí, a paran. veces estás en algún sitio y ves que alguien te mira. Mira y tal, no sé qué. Pero tampoco no es como, tenemos una conciencia así. Y claro, entonces como no ha habido cambio, tampoco sabemos, antes no... Pues lo mismo, pero... No hay como contraste, que digamos, Exacto, ¿no? Bueno, pues no ha habido entonces... como un cambio, ¿sabes? Pues háganse entonces con ese doble CD directo al sofá de Los Gandules, disfrútenlo y estén atentos a las redes sociales porque les van a decir que seguro que cerquita de donde ustedes viven habrá una presentación. ¿Nos vamos, chicos, cantando algo? Vale. Pues sí, que Venga, alguna que me sepa yo. ¿Cuál te ha gustado? La de Batman Robin es la mía. ¿Ah, sí? Sí, Venga, vale. Van por ahí todas las noches montados en su coche, paradigma del tuning total. Yo no sé qué se creen con esos trajezucos, parecen morcillas de Burgos. Batman, Robin, luchan contra el mal. Batman, Robin, nairo, nairo, no. Esto está bien, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Gandules. Gracias, de verdad.